Desde su estreno el pasado 4 de enero, La Sociedad de la Nieve se ha mantenido dentro del top 10 en el pionero del streaming, juntando así más de 7 millones de horas vistas, sin contar también el recibimiento eufórico dentro de las salas del cine. Logró captar la atención de la crítica, llegando a los premios más importantes, como en los Goya se convirtió en la película más premiada de la noche, llegó también a los BAFTA del Reino Unido y los veremos desfilar en los premios Oscar, pero sobre todo captó la atención de la audiencia, lo que explica los millones de horas vistas. Por lo que surge la pregunta, ¿qué pasó con La Sociedad de la Nieve? Pues es de lo que hablaremos el día de hoy aquí en La Dirección del Cine. Hola, ¿qué tal? Yo soy Adriana y tengo dos cosas que comentar. En primer lugar, cuando explotó toda la sensación de La Sociedad de la Nieve, obviamente estaba completamente decidida a verla, y cuando se estaba organizando esta perfecta función de cine en casa, ese día se nos fue el internet y así estuvimos durante 2 semanas. Fue una situación bastante frustrante y cuando todo volvió a la normalidad creí que la conversación alrededor de la película pues ya no iba a estar tan fuerte, pero resulta que fue todo lo contrario y la conversación claramente seguía, así que no sé por qué desde enero todo transcurrió hasta el día de hoy, pero bueno, así las cosas pasan y yo la verdad no me quería quedar sin comentar esta película. Y número 2, indagando por todo el contenido alrededor de esta película, en una entrevista al director J.A. Bayona, él menciona que esta es una historia de amor y amistad, y creo que el término de amistad es bastante claro al ver la unión pues de todos los personajes y cómo es que trabajan en equipo, pero me pregunté cómo esta historia va a ser una historia de amor, así que al verla una segunda vez encontré algunos conceptos, algunos momentos que claramente nos afirman que esta es una historia de amor, así que comencemos. Antes de ir con el corazón de este video, me gustaría comentar y aplaudir la excelente narrativa con la que cuenta esta historia, y es que una de las principales reglas del mundo del cine es que cada elemento utilizado en tu película tiene que ser parte de lo que estás contando: música, vestuarios, diálogos, escenarios, todo. ¿Por qué al inicio mostrarnos a todo un equipo de rugby? Bueno, pues es que en el futuro de esta historia conoceríamos que esto sería realmente indispensable para la comunicación entre todos ellos. ¿O por qué ponernos a Nando y a Roberto en un inicio como eje principal de esta historia? Pues es que al final veríamos cómo en la situación en la que se encontraban, Roberto tendría que pasar el balón. Al inicio no confiaba, no veía la posibilidad que ese balón llegara a la meta, pero pues al final tuvo que confiar y lo hace de todo corazón. Tendría que pasar su juego a los demás, y así muchísimas escenas que tienen significado y cuentan parte de esta historia. Los colores también comunican. Al inicio vemos cómo esta historia se va por contar la historia con colores cálidos, tonos vivos, pero esto cambia cuando los personajes se encuentran en la conversación de los movimientos que tendrá que hacer el avión una vez que entren pues a los Andes. Aquí nos vamos directamente a tonos fríos, pues también el tono de la película ha cambiado drásticamente. También otro cambio que notamos es en uno de los momentos dentro del fuselaje, cuando esta escena cambia a color rojo, y es que uno de los personajes comenzaría a comer una costra de una de las heridas de sus compañeros, y es aquí cuando se comienza en un tema bastante intenso, el tema de la comida. Por último, discretamente volvemos a los tonos cálidos cuando vuelven de la expedición donde encontraron la cola del avión, porque digamos se acerca la conclusión de la historia. Sin embargo, aquí se sigue haciendo cambios a los tonos fríos, pues 1, todavía siguen en la montaña, y 2, tenemos a Numa llegando a la conclusión de su personaje, pero terminamos una vez más esta historia con colores similares a los del inicio de la película.
Desde los planos generales, para situarnos en el escenario de esta cinta y ver la dimensión del conflicto en el que se encontraban cada uno de estos personajes, los traveling que principalmente nos ayudaban dentro del fuselaje para saber el funcionamiento de este y al mismo tiempo para ubicar a cada uno de estos chicos, hasta los primeros planos claves para entender las emociones de cada uno de ellos, donde muchas veces el silencio y expresiones eran clave para el desarrollo de esta historia. Sería complicado decir que la psicología de un personaje es tal porque estos personajes obviamente están basados en personas reales y alterar sus características pues para mí sería una falta de respeto total. Sin embargo, la película sí requiere de algunos roles para el funcionamiento de esta. Tenemos a Fito Strauch, que el mismo guión nos dice es un hombre sensato, Marcelo es el líder, Roberto la cabeza, Nando el coraje y Numa el corazón de esta historia. Estas descripciones, dadas en muchas ocasiones por el mismo guión o por las acciones de los personajes para definirlos como el líder, la cabeza, el corazón, etcétera, se mantienen hasta el final. Y es que si me vas a decir que Fito Strauch es un hombre sensato, ¿por qué me lo dices? Pues lo vemos cuando todo el mundo festeja que los han visto, pero este personaje no lo hace, tampoco se enoja, tampoco se pone triste, solamente se mantiene en equilibrio porque recalcamos, es un hombre sensato. Y otro momento en el que me parece que respetan a la perfección y sigue comunicando las características de este personaje es cuando se pone sobre la mesa el tema de la comida y Roberto comienza a exaltarse obviamente para declarar por qué la mejor opción pues era alimentarse. Aquí Fito Strauch lo interrumpe. Roberto tiene razón, estamos hablando de vivir o morir, Marcelo. Y no lo hace para terminar con el tema, sino para plantearlo a Marcelo de una manera más tranquila, porque es un hombre sensato. Cuando recién caen y hay unas personas ayudando a heridos y otros asimilando qué es lo que acaba de pasar, hay una mirada que cruzan Roberto y Numa, cuando Roberto le acomoda la pierna a Álvaro. Y aquí me pregunté por qué esta escena se me hizo un momento tan intenso o tan interesante, o simplemente por qué es que se están mirando. Desde mi perspectiva es que tenemos a la cabeza, que es Roberto, diciéndole al corazón, que es Numa, que esta acción era algo que tenía que hacer. El corazón es un poco más sensible y tal vez le hubiera dado como cierto pesar lastimar a una persona, y la cabeza dice es algo que tenemos que hacer. Y hay otro ejemplo también en el dilema, en esta escena del dilema de la comida, donde el corazón, que repito es Numa, menciona que no tienen el derecho sobre el cuerpo de sus amigos, y la cabeza, que es Roberto, menciona que él necesita vivir. ¿Yo no tengo derecho a hacer todo lo que pueda para poder vivir? Y es obvio que en el suceso real no existían estas características, de hecho los mismos sobrevivientes lo han mencionado muchísimas veces, y es que su único pensamiento era sobrevivir, y que las reflexiones y aprendizajes llegaron mucho tiempo después. Sin embargo, en la película, en base a estas reflexiones y aprendizajes, es que tal vez podemos percibir esta historia de una manera más artística. Es cierto que el cine es el séptimo arte, lo que quiere decir que por naturaleza las películas son arte, pero para mí esta película es la obra de arte. Recurrir a la narración claramente hace más comprensible esta historia, y es que si no fuera por ella tal vez no nos hubiéramos dado cuenta de algunos detalles. Y hay una cosa en lo que definitivamente yo no puedo opinar, y es en los acontecimientos ocurridos en la montaña. Es decir, que yo no puedo sugerir que tal vez este personaje hubiera hecho tal cosa o el otro otra cosa, porque estamos hablando de un acontecimiento de la vida real. Pero es la narración la que se toma las atribuciones para presentar lo que ocurrió en la montaña de una manera más metafórica, agregarle también emoción a la película, y para mí es una estrategia bastante artística.
El tono de las narraciones tan suaves hacen que te duela, y es que él es el narrador quien te guía para que veas y sientas la historia como este quiere que lo hagas. Pudimos haber tenido esta primera línea tal vez de una manera más periodística, como el 13 de octubre un avión uruguayo se estrelló en la cordillera de los Andes, pero claramente no era el tono de la película, por lo que esta es una aventura emocional bastante profunda. A mí me gusta el sol, y de una manera metafórica el sol para mí significa luz, vida, calor y alegría, y en esta película claramente uno de los mayores conflictos es el frío, así que cuando hay sol hay esperanza incluso para estos personajes, y la verdad es que me gusta cómo lo utilizaron si lo vemos de una manera artística y un tanto filosófica. Por ejemplo, después de la primera noche que pasan cada uno de estas personas, podemos ver que claramente fue una de las noches más horribles de su vida, y es que al día siguiente entran por las ventanas del avión unos rayos del sol realmente intensos, lo cual puede significar claramente que es un día más, que hay esperanza y que pues las personas están vivos. Otro momento es cuando Numa, Gustavo y Maspons salen a una expedición, los agarra la noche y pasan un tremendo frío, esto hasta que sale el sol. Claramente todo sigue siendo completamente complicado, pero mientras hay sol hay esperanza, y aquí la toma que se realiza donde Numa saca su mano a través del hielo y donde podemos ver de perfil el color naranja y los rayos espectaculares del sol me parece algo sencillamente fenomenal. El director de esta cinta pudo haber dicho que esta película simplemente formaba parte de su filmografía, o que estaba cumpliendo con su trabajo, que es hacer películas, o bien que simplemente quería contar aquel accidente de los Andes. Sin embargo, se encargó en conceptualizarla desde el amor y la amistad, siendo estos dos conceptos lo que provocan ese impacto, esa emoción y sobre todo muchísima inspiración para cada persona que se somete a esta increíble aventura. Que de hecho en la misma descripción de Netflix nos sigue proponiendo este mismo concepto en hablar desde el amor, con una descripción que dice así: cuando un avión se estrella en el remoto corazón de los Andes, los sobrevivientes unen fuerzas y pasan a ser su mayor esperanza para volver a casa. De hecho, desde el inicio nos propone cuál será el conflicto, y creo que haber caído en medio de la nada ya es suficiente problemática. Sin embargo, la propuesta no está 100% ahí, y es que el narrador comienza a preguntarnos ¿qué pasó realmente? ¿Qué pasa cuando el mundo te abandona? Y si crees que veremos acontecimientos jamás antes vistos, jamás antes contados, pues la cosa no va por ahí, sino que a lo largo de toda la película vemos como un grupo de jóvenes actúan desde el amor, el instinto de supervivencia y cualquier lógica del ser humano. Así que, ¿qué pasa cuando el mundo te abandona? Probablemente desafías cualquier creencia que tenías sobre ti, logras ver el corazón de tu compañero o el tuyo y sus actos más humanos, o bien cambia cualquier perspectiva que tenías sobre la vida. Elegir a Numa como el narrador y visión de esta cinta es la respuesta más cercana del por qué se conceptualiza de esta manera, y es que desde el inicio vemos el gran ser humano que nos presentan, siempre deseando buenas noches o que tengan un grandioso día, y recordemos que las cosas están ahí por algo y todo comunica. Y es que también algo bastante interesante es que a él no se le convencía con prometerle chicas o experiencias alocadas, sino que Pancho lo convence desde las emociones y le dice: yo quiero que vayas conmigo, y así es a lo largo de toda la película. Pues vemos a un personaje actuando siempre desde el corazón, como ya lo mencionábamos en un inicio, concluyendo el desarrollo de este personaje declarando que todo lo hizo por amor con la frase: no hay amor más grande que el que da la vida por los amigos.
Y si bien Numa sí que es el gran centro de esta historia, pues hay otros elementos también que nos hablan del amor, como este momento que se hizo bastante viral y que el mismo director lo mencionó, que es la mirada de Nando hacia Roberto, donde bien dice fue una mirada llena de amor, porque claramente es el centro de esta historia, donde cada uno de los personajes en la mayoría del tiempo o bien en todo el tiempo actúan siempre desde el amor. O repitiendo el monólogo de Javier Metol, donde el concepto de este es preguntarnos qué sentido tiene todo lo que están viviendo, pues la verdad es que no se sabe, pero lo que sí ha sentido es un amor que nunca había experimentado, el cual tenía que entregar a sus hijos. Lo que pasó con la Sociedad de la Nieve es que es una historia que nos cuenta un acontecimiento realmente duro desde un concepto en el que tal vez nadie se hubiera imaginado que podía contarse. ¿Cómo un accidente así logra transformarse en una historia de amor? Pues J.A. Bayona ha logrado reunir a todo un equipo para conseguir una historia inspiradora y una película completamente artística. Te invito a visitarnos en nuestras redes sociales, donde nos podrás encontrar como La Dirección del Cine y Adriana_V. No olvides darle like a este video y para más videos también no olvides suscribirte. Coméntame cuál fue tu perspectiva de esta película y por haber estado aquí muchísimas gracias y hasta luego.